días a todos. Soy Ariel Rojas de Catamarca y vamos a exponer un tema que tiene que ver con gobierno abierto y transparente, como ya se vino diciendo en las exposiciones anteriores. Trata específicamente sobre el control jurisdiccional de los actos de gobierno en emergencia, post pandemia o en emergencia. Ya se dijo antes, y lo repetimos, que los ejes de un gobierno abierto y transparente tiene que ver con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. El tema que abordamos, el gobierno abierto y transparente y del control jurisdiccional de los actos post-pandemia y en emergencia, tiene como principal objetivo poner en debate aspectos sobre los actos de gobierno y el control jurisdiccional posterior, contribuyendo así a la transparencia gubernamental, a partir de la hipótesis de que la regulación federal y provincial uniforme y racional sobre la recepción normativa de los decretos de necesidad y urgencia importará un control posterior efectivo, expreso y no tácito o de aprobación automática, conllevando un manejo de los recursos públicos a cargo del Estado más adecuado y transparente, aún en situaciones límites, como por ejemplo en las pandemias, que Dios no permite que se repiten, y en otras situaciones extremas de emergencia. Tenemos que remitirnos necesariamente a la Constitución Nacional como norma máxima y carta magna, que en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución reformada del 94, establece la base de los DNU y establece que el presidente no podrá dictar normas de carácter legislativo, salvo en circunstancias excepcionales, y en la medida que no se trate de materias penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos. Y en esos casos, cuando no hubiera, digamos, un procedimiento específico para la sanción de esas normas, podrá en esa situación especial dictar decretos por razones de necesidad y urgencia que serán decididos en acuerdo general de ministros, ratificados por el jefe de gabinete de ministros, quien personalmente, dentro de los 10 días de la medida, someterá a la misma a la consideración de la Comisión Bicameral Permanente. Esta comisión, establece este artículo, elevará su despacho en un plazo a su vez de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El que dice que de manera inmediata considerarán ambas cámaras. Finalmente, este artículo es reglamentado por la Ley 26.122. Por su parte, el artículo 82 de la misma Carta Magna establece que la voluntad de cada Cámara debe ser expresa. Se excluye en todos los casos la sanción tácita o ficta. Esta normativa es la normativa de base sobre la que hablamos en cuanto a la articulación entre la cuestión federal y las normativas provinciales o locales, y en su caso en Cava también, porque analizamos todas las jurisdicciones. Entonces podemos decir que las constituciones, ¿qué podemos decir de las constituciones provinciales y las reglamentaciones sobre DNU? En general, la norma de mayor jerarquía, la Constitución establece, por imperio de los artículos 5 y 122, que no se prohíbe, pero tampoco se impone la figura de los DNU, sino lo que se exige es el modelo constitucional del sistema representativo y republicano de gobierno. Ahora bien, nos preguntamos, ¿las provincias pueden establecer DNU en sus constituciones? Bueno, la doctrina y la jurisprudencia es diversa, no es pacífica. Hay posiciones a favor, con fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hay posiciones en contra, tanto jurisprudencialmente hablando como de doctrina. Ahora bien, dentro de las constituciones provinciales que receptan la figura, podemos mencionar Chubut, La Rioja, Salta, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán, Cava, Chaco, Río Negro. Acá, si se me permite, en el caso de Chubut, es donde se ve
donde se ve una mayor precisión en la regulación del instituto y una mayor similitud del instituto respecto de la regulación nacional del 99, inciso 3, del que hablábamos en primera instancia. Establece la Constitución de Chubut que tiene un plazo de 5 días el Poder Ejecutivo para remitir al Poder Legislativo el decreto de que se trate, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de su automática derogación. Es la norma más contundente dentro de todas las constituciones provinciales, y las vimos a todas, es la norma más contundente y más parecida al régimen federal. Creo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en las otras constituciones hay un común denominador que es el Acuerdo General de Ministros, es la situación de emergencia que habilita, en su caso, al dictado de una norma, pero el control jurisdiccional legislativo posterior es, en muchísimos casos, tácito y no expreso o de una expresión positiva, como sí requiere la Constitución de Chubut y como sí requiere el 99, inciso 3, del que veníamos hablando. Esto es muy importante resaltar, porque tiene que ver con todo el trabajo y la conclusión del mismo. Siguiendo con un hilo de exposición, dentro de las constituciones provinciales que no receptan la figura, está Catamarca, bueno, yo soy de Catamarca, está San Luis no la recepta, y demás provincias no enumeradas, para no nombrarlas a todas. Ahora bien, hay dos posturas. Una, la del requisito insoslayable, que tiene que ver con la posición de que si es que el decreto o la normativa sobre emergencia no está regulada en la Constitución, la jurisprudencia sostiene que no hay posibilidad fáctica legal para la emisión del decreto. Es una postura dura, pero también tiene su contraparte en la cual, no habiendo aún regulación positiva de la figura de los DNU en las constituciones provinciales, igualmente, si se dan las circunstancias habilitantes, se puede dictar decretos de necesidad y urgencia en las jurisdicciones provinciales. Esto fue resuelto en el caso Peralta y lo definió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ese fallo que se cita. Ahora bien, si nosotros nos inclinamos a la regulación positiva del instituto, ¿sí?, de sus virtudes, para fortalecer el principio de legalidad y por lo tanto de libertad y derechos de la ciudadanía, ¿para qué? Para perseguir o propugnar o dar lugar a actos de gobierno abierto que tengan un control adecuado jurisdiccional posterior del Poder Legislativo. De esta manera se va a lograr un equilibrio en la balanza de la división de poderes y por lo tanto se va a arraigar el principio esencial del sistema republicano de gobierno. ¿Qué pasó en Catamarca? ¿Qué pasó? Digamos, que a nivel nacional todos conocemos lo que vino o sobrevino en la pandemia y cada provincia dictó sus propias normas ayornándose a la situación nacional. Entre los primeros, y no de manera taxativa, sino enunciativa, podemos nombrar los decretos 260 y 297 de marzo del 20, los cuales trajeron a colación en Catamarca los decretos 569 y 828 de marzo y mayo del 20. ¿Cómo fue el mecanismo, digamos, de gestión gubernamental de manejo de la pandemia en el caso de Catamarca? Se basó en la Ley de Administración Financiera, que, si me permiten leerlo, es muy cortito y está resumido. Establece que las autoridades podrán autorizar el funcionamiento de fondos permanentes o fondos rotatorios, como vía de excepción estamos hablando, con el régimen y límites que establezcan en sus respectivas reglamentaciones para la atención de gastos en función de la urgencia. La urgencia, lo resalto porque es el elemento vital del cual el Estado se basa para dictar el decreto en base a un decreto nacional. De modo tal que la Ley de Administración Financiera y sus reglamentos número 1 y 2 fueron la piedra angular inicial para el manejo de la pandemia.
Por supuesto que se basó también en la generación de excepciones y utilizó el régimen de contratación directa para tal fin, estableciendo excepciones y exclusiones a la prohibición de desdoblamiento y al requisito de las cotizaciones que se requerían para contratar directamente. En principio eran 3, luego se bajó a 1 en el tenor del decreto 569. En definitiva, y sin entrar en tanta norma, la base de gestión fue justamente la reglamentación de la Ley de Administración Financiera, reglamento número 1 y 2, la contratación directa y las exclusiones y excepciones a la prohibición de desdoblamiento. Notemos aquí, y así va a terminar la exposición, que acá muta y se produce un cambio en el paradigma de la gestión. Antes teníamos la licitación pública como regla y acá estamos usando la contratación directa como mecanismo principal de contratación dada la urgencia y la celeridad que la ejecución demanda. Este punto no pasó solamente en Catamarca, pasó en todo el país. Entonces, ese análisis es en el que quiero que nos centremos, porque de manera heredada sigue ocurriendo, hay un cambio en el mecanismo de gestión que requiere de una reacción de los órganos de control externo. Creo que en este punto, y esto no es solo Catamarca, es general, donde podemos poner énfasis para recordar y terminar o concluir con algo que sirva para que avancemos y no estemos en la situación que estamos, que creo que puede ser mejor en términos de gestión y de control. ¿Qué dice la praxis legal? ¿Qué dice la norma constitucional local? ¿Y qué puede modificarse o plantearse a debate de modificación sobre necesidad de reforma? La Constitución provincial, en el caso de Catamarca, y las vimos a todas, dijimos, las constituciones, pero vamos a centrarnos en esta, que tiene un parecido muy importante con todas las constituciones de la provincia, salvo la de Chubut, que nombré específicamente, y que dice, en este caso, que no prevé una figura análoga a la Comisión Bicameral Permanente de la que estuvimos hablando en el 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que analice, apruebe o rechace los DNU. Por el contrario, el artículo 184 de esta Constitución de Catamarca, de manera muy similar a todas las constituciones de todas las provincias, establece que los decretos dictados por el gobernador en el receso legislativo conservarán su vigencia si no fueron derogados total o parcialmente por la legislatura en el primer periodo ordinario subsiguiente. Este artículo se complementa con el 91, que dispone asimismo que las cámaras se reunirán en sesiones ordinarias entre el 1 de mayo y el 30 de noviembre de cada año. De modo tal que si tomamos los dos decretos, que insisto, son enunciativos, no taxativos, hay más. Si tomamos esos dos decretos, resultan comprendidos en el plexo normativo señalado de esos dos artículos y, por tanto, de no haber sufrido objeciones legislativas, y no las sufrieron, hasta el 30 del 11 del 21, conservarán en el término de la ley, de la Constitución, su vigencia si no fueron derogados. No existe, en otras palabras, una norma imperativa de carácter o jerarquía constitucional que requiere de una expresión positiva y no tácita, que convalide o no la vigencia de las normas de emergencia. Nos preguntemos entonces, y eso es lo que quiero dejar a consideración, si sería de utilidad la recepción constitucional de los DNU de manera uniforme y si contribuirían con la transparencia y control de la gestión del gobierno. ¿Sería de utilidad? Creo que es una buena pregunta, por lo menos para plantearla y ver en un debate si esto es así o no es así. ¿Qué controles tenemos? Esto lo sabemos todos, pero creo que vale traer resumidamente cada uno y terminar en el que creo que tiene que concluir o redondear el sistema. El control de legalidad previo a la ejecución del acto administrativo, que existe en casi todos los órganos de control externo, y en Catamarca está regulado en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal, reglamentado por la Acordada 1790,
más allá de la praxis, y acá me refiero a si, más allá si fue o no fue sujeto esos decretos al control previsto en la ley. Es decir, si llegó o no llegó, no digo más allá de la praxis. ¿Cuáles son las virtudes de este control? Un control oportuno, de legalidad, previo a la entrada en ejecución del acto. Y obviamente la toma de conocimiento en tiempo real por el Tribunal de Cuentas de esos actos de emergencia. La emergencia se está volviendo crónica, no dejemos de pensar eso. La pandemia pasó, pero es una cuestión que sigue, y el mecanismo y la forma de gestión a cargo del gobierno. Entonces, si eso se transformó de tal forma que sigue, nosotros tenemos que transformarnos también dentro de los órganos de control externo. Otro control es el del control de registración y seguimiento, es decir, el control posterior pero cercano a la ejecución, que en Catamarca está previsto en el 25, inciso 5 de la ley del tribunal, que es el que permite seguir el desarrollo y registro de las operaciones financieras y patrimoniales, disminuyendo los plazos del control posterior. Acá hay que reconocer en Catamarca que a instancias, a pedido del Poder Ejecutivo, se dictó una acordada y se instaló delegaciones, tanto en Tesorería General de la provincia como en Contaduría. Es decir, este es un acto de transparencia del gobierno, o sea, las cosas creo que hay que verlas con objetividad, y esto sí existió y se llevó a cabo. Por ahí da lugar a que haya más instalación de delegaciones y haya un control de este tipo con una mayor amplitud. Y podemos decir que está el control posterior tradicional que todos conocemos y todos aplicamos, que es el examen propio de las rendiciones de cuentas, en cada jurisdicción, según cada norma. En Catamarca es, en el caso de fondos rotatorios, la acordada 11.808, y llegamos al control jurisdiccional legislativo posterior, sobre que pusimos un poco de énfasis en este trabajo, posterior al dictado de los decretos de emergencia. Es sobre este control jurisdiccional parlamentario posterior donde hemos puesto énfasis, exponiendo sus reglamentaciones a nivel nacional y provincial, a fin de contribuir con la transparencia gubernamental en general en todas las jurisdicciones, además de los controles propios y de rigor de los organismos de control externo y de los distintos tipos de control que en esos ámbitos se ejecutan, de legalidad antes de la entrada de la ejecución del acto y también del control posterior propio de la rendición de cuentas. Si nosotros analizamos que en tiempos críticos en los que la sociedad demanda en todas las jurisdicciones, provincial y federal, gobierno abierto y transparente, de lo que tanto hablamos y hace tanto se habla, como bien se decía en otras exposiciones, se plantea hace mucho, pero siempre está que arranca y que no arranca, se logra y no se logra. Por supuesto que hay avances. Creo que es claro que tenemos que buscar la profundización de conceptos para poder lograr esos gobiernos abiertos y transparentes. En tal sentido, quiero dejar a debate dos ejes sinérgicos para el logro de esos objetivos. Uno, por un lado, la necesidad de reforma de las normas de mayor jerarquía contenidas en las constituciones provinciales, incorporando los decretos de necesidad y urgencia en determinadas materias de emergencia y de excepción, y aquí viene el tema, regulando su existencia, su utilización y control jurisdiccional legislativo posterior, perentorio, expreso y no tácito ni de aprobación automática. Esto, como en Chubut y como lo determina el 99 inciso 3, creo que tiene que generalizarse, entenderse, debatirse y reglarse a nivel de todas las constituciones de todas las provincias. Y el otro eje sinérgico para lograr el objetivo de gobiernos abiertos y transparentes tiene que ver con reglamentar las adecuaciones normativas necesarias. A ver, receptando los cambios en la modalidad de gestión. Que no quede en vanas palabras. ¿Por qué? Porque los mecanismos de control cercanos a la ejecución tienen que ser reactivos ante este nuevo paradigma o nuevo mecanismo
de gestión gubernamental. Entonces eso es readecuar las normativas necesarias. Quedó viejo la reglamentación sobre el control posterior cercano, quedó vieja la reglamentación sobre el control de las contrataciones directas, quedó viejo el control sobre los fondos permanentes y las actuaciones antes de la entrada de la ejecución del acto, etcétera, etcétera. Hay otra dinámica que se debe reconocer y creo que se debe reglar. Y en este sentido podemos concluir que dejamos o queremos dejar planteada la necesidad de debate de la reforma de las constituciones provinciales, de modo que se reglen, se normen estas nuevas modalidades de gestión, y obvio que el marco general será el garantista del sistema republicano de gobierno, basado en la división, control y equilibrio entre los poderes del Estado, estableciendo una interacción de antaño, pero que debe respetarse a ultranza, que es la interacción de dichos poderes, el Ejecutivo, el órgano de control externo, tribunales de cuentas, auditoría en su caso, y la ciudadanía misma. Bueno, intenté hacerlo corto, pero contundente. Eso es todo. Muchas gracias.